Hola, ¿qué tal, chavos? Bienvenidos sean todos. Para continuar la secuencia con nuestra clase anterior, en la cual vimos que era un trigger, su utilidad, y llegamos a hacer un ejemplo bastante sencillo, el cual se ejecutaba después de insertar un registro en una tabla de una base de datos, obviamente. Bueno, seguiremos avanzando. En esta clase veremos cómo crear un trigger de actualización, es decir, cómo se va a ejecutar cuando actualizamos una tabla de una base de datos. Gracias a este trigger terminaremos de entender las diferencias entre la sentencia after y before. ¿Ok? Recordemos que al usar la sentencia after hace que el trigger se ejecute después de la acción hecha a la tabla, ¿ok? A la tabla específica. Ahora bien, vamos a utilizar la sentencia before para que la acción del trigger se realice antes de que se actualice una tabla, ¿ok? Quiero que quede bien claro esta parte, ¿ok? Con el after, al utilizar after, la tabla dentro del trigger, perdón, utilizamos para que el trigger se ejecute después de que la tabla haya sido manipulada. Con la sentencia before, lo que hace el trigger es que este se ejecute, después de realizar una acción a una tabla determinada. ¿Ok? Bien. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Bien. Cuando estábamos hablando en la clase pasada, déjenme abrir por aquí para apoyarnos en un archivo en Excel. Estábamos hablando en la clase pasada de dos tablas diferentes. Una que nos servía para manipularla y la otra para recepcionar, ¿okay?, la acción que se realizaba dentro de ella. ¿Okay? Nada más para que nos quede un poquito más claro, vamos a utilizar aquí un ejemplo un poquito más gráfico. ¿Okay? En este ejemplo vamos a utilizar una tabla llamada productos. ¿Okay? Bien. En el video también de hoy también vamos a ver las diferencias entre la sentencia old y new. ¿Sale? Recordemos que también que en el trigger del video anterior utilizábamos la sentencia new. Con este trigger utilizaremos ambas sentencias. ¿Ok? Eso para que nos quede bien claro. Imaginemos que tenemos una tabla cualquiera. Bueno, vamos a utilizar ahorita un ejemplo de una tabla llamada productos. Vamos a ponerlo por acá. Y ahorita la vamos a crear también en MySQL. Vamos a llamarle productos. Con los campos, obviamente el ID. Prod, en control. Ahorita lo estoy creando aquí, después lo vamos a hacer ya en nuestra base de datos. En el control, nombre, tenemos descripción, como siempre hemos hecho, cantidad, existencia, vamos a llamarle, existencia y precio. Va a ser algo sencillo. Okay. Esos serían nuestros campos. Dentro de ella vamos a almacenar algunos registros.
Esta sería nuestra tabla de productos. Obviamente necesitamos una tabla adicional que se va a llamar, vamos a ponerle un nombre provisional, a lo mejor así lo dejamos al final también. Actualización bajo productos o actualiza productos. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Muy bien. Ahora, imaginemos, como ya les decía, que tenemos estas dos tablas y queremos hacer unos cambios, por ejemplo, en nuestra tabla productos. Queremos hacer unos cambios. Por ejemplo, incrementar una cantidad determinada a un campo. Vamos a hacer aquí un ejemplo le voy a dar formato. Número de control, vamos a ponerlo NC1. Vamos a llamarle aquí. Entonces, aquí vamos a agregar un campo después de precio compra y precio venta. Vamos a poner aquí precio venta, precio compra, lápiz, borrador, a dejarlo con 7 registros. Esos van a ser los 7 registros que vamos a meter en nuestra tabla. Aquí vamos a ponerle Chile, tal cual, Doritos, Coca-Cola, lápiz, número 2, número blanco, paleta dulce, vamos a poner violeta escribe, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20. Vamos a ponerle aquí 1.5, vamos a ponerle 13, 2.50, 1.50, un peso y 22.6.5 le vamos a poner. Okay. Y aquí le vamos a poner 1, 10, 10, 2, 1, 50, aquí vamos a poner 18. Esos serían nuestros campos de esta tabla, ¿okay? Que lo vamos a utilizar posteriormente. Muy bien. Como ya les decía, que vamos a hacer algunos cambios.
por ejemplo, incrementar una cantidad determinada a un campo determinado. ¿Okay? Hacer el cambio de un nombre, haciendo el cambio de la descripción, existencia, etc. ¿Okay? Como les comentaba en videos pasados, al ejecutar una sentencia SQL con estas características no hay vuelta atrás, ya sea utilizando un insert, un update o un delete. Por ese motivo, los administradores o encargados de administrar las bases de datos en las empresas u organizaciones muchas veces desean que se cree una copia de respaldo en caso de que sea una actualización. Como se va a modificar la información, se requiere saber cuál fue la información que se modificó, obviamente. ¿Okay? Aquí es donde entra en juego o en acción nuestro trigger. ¿Okay? Si, por ejemplo, nosotros modificamos un registro y queremos saber dentro de 2 semanas qué registro se modificó. ¿Okay? 2 semanas es un lapso cualquiera. ¿Okay? Puede ser dentro de 1 hora, 2 horas, 3 horas, al corte del día, etc. ¿Okay? Entonces, nuestro trigger lo que haría es, antes de que se produzca la actualización, es decir, se guardará la información nueva del registro a modificar que conseguimos, ¿okay? ¿Qué conseguimos con esto? ¿O cuál es su utilidad? Bueno, la utilidad es ver e identificar, obviamente, cuál fue el registro que se modificó. Para ello necesitaremos la tabla que les decía, una tabla adicional, pero en este ejemplo veremos un poco más allá, ya que vamos a incluir campos que llevarán los datos anteriores en la actualización. ¿Okay? Lo que les decía, no solamente vamos a ver lo que es incrementar el costo o una cantidad X, ¿okay? A un campo obviamente numérico. También vamos a hacer cambios en lo que son descripciones, nombres, etcétera, y que estos también se guarden dentro de nuestra nueva tabla. ¿Okay? Entonces, recapitulando, tenemos nuestra tabla de productos. ¿Okay? Esa va a ser nuestra tabla que vamos a utilizar como punto de partida para hacer las modificaciones y que se vean reflejadas dentro de nuestra nueva tabla. ¿Ok? Bien. Es en este punto donde vamos a utilizar o usar nuestras sentencias all y new, ¿okay? Ya que almacenaremos la información anterior a la modificación y la información nueva posterior a la modificación. ¿Okay? Quiero que vayan pensando en algunos ejemplos, por favor, para que practiquen y me los manden a manera de tarea. ¿Ok? Bien. Dentro de este punto, ¿ok?, tenemos que pensar bien, y es aquí donde entra la decisión, que no es una decisión como tal, pero se tiene que elegir. ¿Ok? Espero que me entiendan. Si usar after o before. Si utilizamos after, ¿qué pasará? Lo que pasará es que no podríamos, como en el ejemplo anterior, no podríamos guardar los datos antiguos, porque al ejecutarse el trigger después, ya no hay constancia de cuál era la información anterior. Podríamos decir que esa información se ha perdido. ¿Ok? Entonces, si vamos a realizar estas acciones, vamos a utilizar, como el ejemplo que les estoy poniendo, vamos a utilizar el trigger con la sentencia before. Podríamos agregar más campos, como lo vimos en el video anterior, donde mostrábamos qué usuario había modificado y la fecha
¿ok?, que había hecho la modificación. Y con eso tenemos controlado quién, cómo y cuándo y qué modificó algo de nuestra base de datos. ¿Por qué es importante esto? Es muy importante para llevar una buena administración, pero no lo vamos a dejar así. Ahora, como ya acabo de mencionar, ahora ustedes se preguntarán cuál es la importancia de hacer esto o por qué hacerlo. Cuando se hace una modificación indebida y preguntamos a los usuarios quién lo hizo, siempre dirán yo no fui, no sé quién lo hizo. Entonces con este trigger sabremos exactamente quién lo hizo, con su fecha y qué datos modificó. ¿Okay? A mí me ha tocado muchísimas veces en las diferentes empresas en las que he trabajado, que hacen algunos cambios en alguna parte y a la mera hora nadie es sincero y dice, es que yo fui, me equivoqué, es que esto, o es que el sistema falló, es que X cosa, ¿no? Meten una información que no es y luego dicen, no, es que yo no fui, etc. Como habíamos dicho, sabremos quién modificó, además de la hora y el día. Así, aunque nos diga que él no fue, no tendrá escapatoria, ¿ok? Lo tendremos exactamente donde queremos. Es decir, le estamos dando la oportunidad al usuario de que nos diga, ¿sabes qué? Yo sí modifiqué y lo modifiqué por esto y esto y esto. Ya si él o ella no quieren aceptar su error, entonces hacemos lo que nos dice nuestro trigger en este caso. Bueno, después de esta pequeña gran explicación, ¿okay?, vamos a realizar un ejemplo. Para poder realizar este ejemplo vamos a crear una nueva tabla, como ya la habíamos visto. Se los puse aquí en Excel para que ustedes lo pudieran ver, pero vamos a abrir nuestro MySQL. Vamos a abrir nuestro MySQL y vamos a crear nuestra nueva tabla, ¿okay?, dentro de la misma base de datos que hemos estado manejando. Hacemos un show tables para que ustedes vean las tablas que tenemos. ¿Okay? No tenemos ninguna tabla que se llame productos. Esto lo vamos a usar para las pequeñas ventas que se tengan dentro del ciber o donde se está ejecutando el sistema que vamos creando en la materia siguiente. ¿Okay? Create table. ¿Okay? Productos. Create table productos. Vamos a poner id-prod o id-prod, como ustedes gusten, de tipo double bit in. Vamos a poner de 55, que sea autoincrementable. Vamos a ponerlo enorme, que sea primary key, que no admita nulos, not null, auto increment. Hablábamos de un campo de número de control, obviamente va a ser varchar 300, un nombre de producto, vamos a dejarlo como nombre, de tipo varchar 300, la descripción
varchar 300 descripción existencia de tipo varchar, obviamente. De tipo varchar. Precio venta. Pre venta de tipo doble. La existencia la vamos a cambiar. Okay, por ahí cometí un error. Precio de venta, pre compra, double. Por ahí si cometí un error de sintaxis, ahorita lo vamos a cambiar. Okay, vamos a poner de double también. Ahí está. Si cometí un error de sintaxis, ahorita lo cambiamos. Ok, no cometí ningún error, se creó correctamente. Vamos a hacer un describe a la tabla. Desc productos. Y la tenemos. Ok, muy bien. Ahora, ya que tenemos nuestra tabla creada, vamos a crear nuestra tabla adicional donde decíamos que para poder realizar el ejemplo vamos a crear una tabla en el cual se ejecutará lo que vamos a utilizar. Okay, lo que es el trigger. Necesitamos que esta tabla tenga algunos campos que contengan la información anterior y la nueva, como les había comentado ya. Okay. Bien. Ya que tenemos creada nuestra tabla de productos, vamos a crear nuestra otra tabla. La vamos a llamar productos actualizados. Okay. Vamos a utilizar básicamente la misma estructura. Como ya lo tenemos, esto espero que ya lo tengamos manejado, obviamente. Que ya tengamos manejado todo esto. Vamos a ponerle aquí create table. El create table ya debe estar al 100% manejado por ustedes, ¿ok? Pero obviamente el trigger no. Como es algo nuevo que estamos viendo, entonces lo vamos a ir llevando poco a poco. Pero ya se lo tienen que ir aprendiendo también. Ok, create table productos. Vamos a ponerle aquí actualiza. Guión bajo productos. Vamos a quitar el autoincrementable. Y vamos a poner, por ejemplo, aquí vamos a poner A, una A en mayúscula, A, N control, A, nombre. Se preguntarán por qué la A, ¿no? Ahorita les digo por qué. O algunos ya se lo imaginan. A, descripción. A, existencia. A, preventa. A, precompra. Okay. Bien. La A es de anterior. Okay. Anterior número de control, anterior nombre, anterior descripción, anterior existencia, anterior preventa, anterior precompra. Okay. Ahora vamos a utilizar D, N control, igual, mismos datos, okay, mismo tipo de datos, varchar 300, D,
nombre, después nombre, ¿okay? Eso significa de tipo varchar 300. Después descripción de guión bajo descripción de tipo varchar también. Como les decía, a veces se cometen pequeños errores de sintaxis, ¿okay? Por ahí se nos pasa algo. Por ejemplo, yo aquí puse varchar y es varchar. Ok, estábamos en de descripción de guión bajo existencia. Los campos deben de ser tal cual, ok, para no confundirnos. Tipo double de guión bajo pre guión bajo venta, ok, de guión bajo pre guión bajo compra, tipo double. Okay. Y hasta aquí básicamente ya tenemos nuestra tabla, pero nos hacen falta algunos campos. ¿Qué serían estos campos? Okay. Por ejemplo, el usuario, porque queremos saber el nombre del usuario que está guardando esa información, y también lo que es la fecha de modificación. Okay. Bien. En videos que vienen posteriormente vamos a ver cómo borrar el trigger, ¿okay? Y cómo hacer algunas modificaciones. En este caso, por ahí, a diferencia, si ustedes recuerdan bien, en los primeros videos creábamos una tabla y la podíamos alterar utilizando obviamente la sentencia alter. No existe un alter trigger como tal, pero sí podemos hacer por ahí una combinación de para poder hacer estas modificaciones. Ok, entonces les decía, vamos a utilizar nuestro campo usuario para guardar el usuario, obviamente de tipo varchar 300, coma, vamos a ponerle fetch modif para fecha modificación. Aquí vamos a utilizar el tipo de dato date, ok, vamos a hacer por ahí un pequeño cambio, ok, y vamos a utilizar date. Muy bien, ya que tenemos creada la estructura de nuestra tabla, ejecutamos de nuevo. Si hay algún error de sintaxis, ahorita lo corregimos, ese no es problema. Okay. A simple vista no alcanzo a distinguir ninguno. Vamos a verificar nada más. Ahí está a control, a nombre, a descripción, a existencia, a preventa y a precompra. Okay. Después tenemos, serían 6 campos. Después serían de n control, de nombre, de descripción, de existencia, de preventa, de precompra, okay, usuario y fetch modif. Ejecutamos, okay, se creó correctamente. Verificamos desc actualiza guión bajo productos. Y ahí está. Okay. Esos serían los campos que vamos a utilizar dentro de nuestra tabla. Okay. Ahora, ¿qué prosigue? ¿Qué prosigue después de esto? Vamos a ir creando ya nuestro trigger. Okay. Como ya les decía, nuestro trigger se tiene que ejecutar con los siguientes parámetros. Como número 1, que sea antes de realizar la acción en nuestra tabla. ¿Okay? Vamos a utilizar before.
Vamos a utilizar también, como en el video anterior, que este se ejecute por cada fila. Por eso vamos a utilizar el for each row, ¿ok? Por cada fila. Y también, obviamente, vamos a utilizar las sentencias old y new. Bien, vamos a pasar a la creación de nuestro trigger. Ok, el cual lleva una estructura como la siguiente. Okay. Creamos obviamente con create trigger. Vamos a llamarle el nombre para saber de qué trigger se está hablando. Actualiza. Productos, y vamos a poner una nomenclatura, unas letras para ver qué es lo que está haciendo. Vamos a utilizar, como ya habíamos dicho, before, ¿ok? Antes de actualizar, before update, ¿ok? Eso significaría boot. Ok, entonces una vez que tenemos create trigger, que le damos la instrucción para crear el trigger, vamos a utilizar before, ok, update, antes de actualizar la tabla productos, ok, por cada fila. Ok, eso sería. Después viene la sentencia insert into y el nombre de nuestra tabla, en este caso actualiza productos. Ok, vemos, actualiza, si está bien. La tabla tiene que ir tal cual está escrita, ok, también los campos. Ok, productos, utiliza productos, abrimos un paréntesis y ponemos nuestros campos. A guión bajo n control, coma, a guión bajo nombre, coma, a guión bajo descripción, a guión bajo pre guión bajo venta, coma, a guión bajo pre guión bajo compra, coma, después de después, obviamente, como ya habíamos dicho, de en control, de guión bajo descripción, de guión bajo. Por ahí cometí un pequeño error, ahorita lo estoy viendo. Dice después de descripción, el campo de guión bajo es existencia, ¿ok? Es existencia, ¿ok? Así como está. Muy bien.
si no hay ningún problema, vamos a ejecutarlo y después hacemos los cambios que tengamos que hacer, ¿ok? Si no, voy a parar el video y en el siguiente video pues ya seguimos creando, ¿ok? De existencia. Eso es para que no se nos haga muy largo el video y no se vayan a confundir un poquito más, ¿ok? O puedo aprovechar para mostrarles algo. Sí, voy a aprovecharlo. Dentro de nuestro PHP MyAdmin, tenemos una interfaz gráfica, ¿ok? Eso no se los había yo mencionado hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es de que ustedes vayan aprendiendo el nombre de vayan aprendiendo las sentencias SQL. Okay, vamos a cambiarlo por aquí. Seleccionamos, vamos a cambiar. Existencia. Vamos a guardar. Y listo. De existencia. Seguimos. Existencia. Ok, después tenemos coma de guión bajo pre guión bajo venta. Vamos a aprovechar esto y su tarea para este video es buscar todas las sentencias SQL para alterar la estructura de una tabla, ok, como cambiar nombres, etcétera. Eso ya lo habíamos visto en algún momento, pero quiero recordarlo, que ustedes me lo recuerden a manera de tarea, ok, que ustedes hagan esa actividad y me la mandan, ok. Está fácil de hacer. Teníamos de preventa, de guión bajo pre guión bajo compra, ok, de precompra, aquí usuario, coma fetch guión bajo morir, cerramos paréntesis y utilizamos ahora el value. Ok, aquí es donde viene el uso de la sentencia old o new. Ok, si vemos en nuestro campo dice a-n control. Ok, eso se refiere a n control anterior, a-nombre, campo anterior, registro anterior, nombre. Ok, y así sucesivamente. La D es para después. Entonces aquí vamos a utilizar all punto y los campos de nuestra tabla, en este caso n control, ok, all nombre, coma all, aquí es un punto, ¿sale? All nombre, all descripción,
aquí tienen que ser los campos exactamente iguales. All punto existencia, y deben ir en el orden que los creamos. All punto pre guión bajo pre compra. Ok, sí. Existencia, aquí me salté uno. Existencia all, aquí, coma, all punto pre venta. Okay, coma, y pasamos, con eso terminamos nuestros campos anteriores. Ahora vamos a pasar a campos nuevos. Ok, ahora aquí vamos a ponerle new, de nuevo, new punto de, perdón, new punto n control, new punto nombre, coma, new punto descripción, coma, new punto existencia, coma, new punto pre guión bajo venta, coma, new punto venta, new punto pre guión bajo compra. Okay, y con eso terminamos los campos que habíamos dicho. Okay, para obtener nuestro usuario, el usuario que está modificando, el usuario de la base de datos, okay, no el usuario con el que se loguea al sistema, eso lo vamos a ir viendo poco a poco después. Okay, pero el usuario de la base de datos, que también existen usuarios, y esa es su segunda tarea. Tarea 1 y tarea 2. Tarea 2 es cómo crear usuarios en MySQL y darles privilegios a cada uno. ¿Okay? Esa es su segunda tarea. Obviamente también realizar las actividades, ¿no? Ok, vamos a utilizar current guión bajo user. De nuevo, si cometo un error de sintaxis, vamos a corregir. Ok, aquí vamos a utilizar para la fecha, vamos a poner now. Si cometí un error de sintaxis, ahorita lo vamos a ir corrigiendo poco a poco. Ok, se ejecutó correctamente, no hay ningún problema. Ok, ya se creó. Ahora vamos a determinar qué queremos guardar en cada campo. Ok, eso es lo que estábamos hablando anteriormente. ¿A qué me refiero que vamos a guardar? Cuando vamos a utilizar ya nuestro sistema, ya un sistema, no utilizar la base de datos, ya un sistema ya como tal, una interfaz gráfica, vamos a omitir algunos puntos. Por ejemplo, ¿a qué me refiero que vamos a omitir? Por ejemplo, que el usuario no pueda guardar, no pueda modificar, perdón,
por ejemplo, el nombre del producto, su número de control, etcétera. Pero para este ejemplo vamos a darle el beneficio de que todos los campos se pueden modificar, ¿ok? Ya en el lenguaje de programación que estamos viendo en la otra clase, entonces aquí vamos a delimitar un poco esos datos, ¿ok? Muy bien. Entonces, como ya vimos, creamos nuestra tabla de productos. Creamos nuestra tabla de actualiza productos para guardar las modificaciones que se vayan a hacer. ¿Ok? Ya especificamos qué queremos, cómo queremos hacerlo y cuándo se va a ejecutar. ¿Ok? Recordemos que utilizamos before, los campos a nControl, a nombre, a descripción y así sucesivamente, y también de nControl, de existencia, etcétera, etcétera, para la información que se almacena después, ¿okay? La nueva información, ¿okay? Muy bien, ahora, importante, no tenemos ningún registro aún. Vamos a hacer un select asterisco from productos y dice que nuestra tabla está vacía. Vamos a hacer un desc a nuestra tabla productos, desc, productos, y la tenemos ahí. Vamos a insertar registros, insert into productos. Aquí vamos a cambiar, vamos a poner comilla doble, como ya hemos dicho, para especificarle al insert into, en este caso en MySQL, que ahí tenemos el campo ID products. ¿Okay? En este caso la sentencia es así. ¿Okay? Hay algunas variantes por ahí. Para mí no me gusta utilizar esto. Valúes, okay, una vez así, van a estar repitiendo, okay. Insertar dentro de la tabla productos los valores. En el control vamos a ponerle NC1, nombre vamos a ponerle dulces, en descripción, como habíamos dicho, si no mal recuerdo, chile, la vamos a poner así tal cual. Esa sería su descripción. Existencia, vamos a ponerle 15, coma, el precio de venta habíamos dicho que 1.5, no, la existencia desde 15, el precio de venta 1.5, vamos a ir inventando datos, y el precio de compra vamos a poner un peso. Ponemos punto y coma, si no hay ningún problema, se va a guardar. Vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 campos. No tiene que haberlo. Ah, sí, hay un error de sintaxis. Isner insert, ok, ahí pude haber cometido un error, pero les digo, el error de sintaxis es bastante común. Hasta ahorita pues no había tenido ninguno después de ejecutarlo. Obviamente si tenía uno y he tenido varios al momento de crear las estructuras. Ok, se creó, se guardó. Vemos, hacemos un select asterisco from productos. Tenemos, hacemos un select asterisco from a actualiza productos para que veamos qué está pasando. Actualiza bajo productos. Ok, ¿cómo se llamaba? Actualiza bajo productos. Actualiza,
actualiza. ¿Okay? La tabla actualiza guión bajo productos está vacía. ¿Okay? Vamos a crear otro. Vamos a poner 7 en S2. Aquí vamos a ponerle paleta. Guión bajo caramelo. Aquí tenemos la existencia 24. Vamos a poner que cuesta 2 pesos. Y aquí que nos costó 1 peso. Aquí vamos a poner NS3. Vamos a poner papitas. Descripción, vamos a ponerle Doritos. Vale 13. Existencia, perdón, vamos a ponerle 23. Que vale 13. Y aquí que vale 10. Y estamos dando 1 peso. 3 pesos, perdón. S4. Aquí vamos a poner algo de papelería. Vamos a ponerle lápiz. Número 2. No sexista. Vamos a ponerle 24. Vamos a decirle que lo venden en 2 pesos. ¿En qué cuesta 1 peso? Está en 1 peso. S4. S5. Vamos a borrar 7 más. Perdón, 2 más después de este. Borrador. Blanco. 10. Vale 2.50. Y aquí la vamos a poner que costó 1 peso. Vamos a borrar una coca, refresco, tal. Coca-Cola. Tenemos una existencia 7, que vale 13 pesos, que nos cuesta 11. Y el último NS7. Aquí vamos a ponerle libreta. Creo que esos son los que había dicho que iba a poner. Aquí vamos a cambiarlo y vamos a poner raya. Tenemos 17. Tenemos un precio de venta de 23.50. Que nos costó 20 pesos. Ok, ejecutamos y hacemos un select asterisco from a nuestra tabla de productos y ahí tenemos nuestros registros. Ok, vemos que tenemos 7 registros, sus diferentes campos. El precio de compra estaría de este lado. Ok, estaría por aquí. Bien, ahora ya que tenemos nuestra tabla, vamos a hacer un select asterisco from nuestra tabla, nuestros registros guardados. Vamos a poner select asterisco from actualiza productos. Ok, nuestra tabla sigue vacía. Muy bien.
Ahora, vamos a entrar ya en lo que es nuestra práctica. Vamos a aumentarle la existencia, el precio. Vamos a cambiarle el precio, vamos a aumentar el precio de venta de NC5, que es borrador blanco. Le vamos a aumentar $1, ¿ok? Que se venda a $3.50. Hacemos lo siguiente: update, productos, set, en este caso es preventa, pre-venta, es igual a pre-venta, ok, más 1, ok, donde en el control es igual a NC5, hemos dicho, ¿no? NC5. Ejecutamos. Ok. En el control. Me equivoqué. Ya vi en qué me equivoqué. Sí, la sentencia en este caso no coincide con el valor. Okay. Vamos a tener que cambiar nuestra estructura, pero bueno, okay. Bien, después hacemos un cambio a referencia a esto. Por lo pronto vamos a cambiarlo directamente desde aquí. Vamos a ponerle que vale, entonces lo vamos a poner manualmente. Vamos a poner 3.5. Nos deja ok, no nos está dejando guardar porque debe haber algún problema en el trigger, okay. Aunque estamos utilizando la misma estructura, okay. Estamos utilizando la estructura en nuestras tablas, el trigger nos está bloqueando la ejecución de nuestra sentencia. Ahorita vamos a ver. Okay. Vamos a borrar el trigger que habíamos hecho para que ustedes vean. Primero lo quiero encontrar para que no se pierda. Ahí lo tenemos. En alguna parte preventa, precompra, lo voy a ejecutar, va a marcar un error porque ya existe. Ok, vamos a borrarlo. Drop trigger. Actualiza _, productos _book.
Hacemos la actualización que les decía. Vamos a ver si sí. Ok, como vemos, el trigger nos estaba bloqueando la ejecución de nuestra sentencia update. Dentro del trigger nos dice que hay algo mal. Vamos a ver. A NControl, a nombre, a descripción, pero antes de eso vamos a hacer un select asterisco from a nuestra tabla. Select asterisco from productos, para que veamos cómo se ejecuta esta sentencia. ¿Okay? O cómo se ejecuta. ¿Okay? Recordamos que nuestro borrador blanco valía 2.5 y ahora vale 3.5. Obviamente, como borré el trigger, no se está viendo reflejado esa parte. Ok, vamos a ver. Create trigger, actualiza productos, before, update, la tabla productos, for each, row, por cada línea, insert, into, actualiza productos. Tenemos a NControl, a nombre, a descripción, a preventa, a precompra. Okay. A ver, a NControl, a nombre, a descripción, a preventa, a precompra. Y luego tenemos de NControl, de descripción, de existencia, de preventa, de precompra, usuario y fetch modif. Serían 12 campos. Okay, si no me equivoco. NControl, nombre, descripción, existencia, preventa, precompra. NControl, nombre, descripción, existencia. Ahí está el problema. Ya lo identifiqué. A ver, vamos a bajarlo. Tenemos aquí NControl, nombre, descripción, a preventa. Okay. No tenemos o no puse la existencia. Okay. Después de descripción sigue existencia. Yo me lo salté, por eso era el error. A -existencia, la existencia anterior, existencia. Ok, luego sigue a preventa, a precompra, luego NControl, descripción, ahí está, de existencia, de preventa, de precompra, y luego usuario y fetch modif. Creo que ahí está. Vamos a ver. NControl, a nombre, a descripción, a existencia, a preventa, a precompra. Serían 6. De NControl, de descripción, de existencia, de preventa, de precompra. Aquí hay algo, a ver. De NControl. Aquí nos falta de NControl. Había cometido por aquí otro. De NControl. Aquí nos falta de nombre, de nombre. Por eso les decía que tenemos que tener cuidado. Okay. De nombre, ahí está. De NControl, de nombre, de descripción, de existencia,
de preventa y de precompra. Usuario, fetch y modif. Ok. En total serían 12, 14 campos. AN control, de nuevo, ya para verificar. AN control, a nombre, a descripción, a existencia, a preventa, a precompra, de N control, de nombre, de descripción, de existencia, de preventa, de precompra, usuario y modif. Tenemos ya all N control, all nombre, all descripción, all existencia, all preventa, all precompra, luego new N control, new nombre, new descripción, new existencia, new preventa, new precompra, current user y now. Ejecutamos. Ya con esto ya vimos la sentencia para borrar el trigger, ok, también vamos a hacer un select asterisco from a la tabla actualiza productos, creo que era actualiza guión bajo productos. Está vacía, ok. Ahora sí hacemos nuestra modificación. Vamos a aumentarle ahora para que vaya diferente a la libreta al registro NC7. La vamos a aumentar un peso, ok, igual un peso. Ejecutamos y se guardó correctamente. Vamos a ver, select asterisco from productos. Ahí está, ya no cuesta, por ejemplo, anteriormente costaba 23.5 y ahora cuesta 24.5 utilizando esta sentencia, ok, para aumentarle en 1, ok. Muy bien, ahora vamos a ver, select asterisco from actualiza guión bajo productos, verificamos y ahí tenemos nuestros datos. Nos vamos a ir para que lo veamos bien a nuestro PHP MyAdmin para ver bien estos cambios que hice. Ok, vamos a esperar que abra. La máquina está un poquito lenta. Vamos a entrar al PHP MyAdmin, pero como vimos ya nos está guardando información dentro de nuestra tabla. Nada más que yo quiero que ustedes lo vean bien, entonces vamos a tratar de entrar directamente desde aquí. Vamos a poner localhost 127.0.0.1. Okay. Entramos con nuestro usuario y contraseña. Nos vamos a ir a nuestra tabla que habíamos dicho que creamos para almacenar actualiza guión bajo productos.
que está en la base de datos, en este caso Invictus. Aquí estás. Actualiza bien bajo productos. Ahí está. Dice que nuestro número de control anterior era NS7. Sigue siendo NS7 porque no lo modificamos. Ok. Dice anterior, nombre, libreta, anterior, descripción, raya, anterior, existencia, 17, anterior, preventa, 23.5, anterior, precompra, 20. Ok. Después, en el control, en NS7 sigue siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque no modificamos esa parte. Ok. Luego tenemos aquí de nombre sigue siendo libreta, descripción, después sigue siendo libreta, existencia, después de la modificación sigue siendo 17, anterior preventa 23.5, después preventa 24.5. ok, aquí está lo que estamos haciendo. Anterior precompra sigue siendo en 20, usuario, ok, el usuario sigue siendo el root. Y aquí lo que yo les decía, fetch modif. ¿Por qué me guarda nada más la fecha? Porque utilicé lo que yo les decía, date. Ok. Voy a borrar mi trigger. Quiero ya yo en esta parte que ustedes vieran la diferencia entre utilizar date y utilizar datetime. Ok. Vamos a borrarlo. Lo borramos. Okay. ¿Por qué lo borré? Okay. Porque cuando lo vamos a, bueno, lo voy a ejecutar otra vez. Lo borré, ok, para hacer algunos cambios, pero no los voy a hacer aquí mejor. Lo vamos a hacer en la tabla. Vamos a cambiarlo aquí en actualiza productos. Quiero que ustedes vean algo que les va a ayudar después posiblemente. Vamos a ver la estructura. Fetch modif, cambiar, vamos a cambiarla, vamos a utilizar time, vamos a darle guardar y listo. ¿Cuál sería la sentencia SQL de este caso? Sería alter table, actualiza productos, obviamente el nombre de la tabla, change, okay, fetch modif, que es el campo, luego fetch modif, datetime, ok, esa sería su estructura. Ahora vamos a ver otra vez, vamos a actualizar date de nuevo. Ahora vamos a actualizarle el refresco. Vamos a ponerle resumen. Ahora ya no lo vamos a vender a 13 pesos, ahora lo vamos a vender a 14.50. Entonces le vamos a añadir a ese refresco, a ese número de registro, 1 peso con 50 centavos. Sería NC6. Ok. Ejecutamos. Y listo. Hacemos nuestro select asterisco from a la tabla de productos. Okay. Regresamos a nuestro PHP MyAdmin. Verificamos lo que les acabo de decir, la información, y ahí lo tenemos, 14.5 por 3, okay, que teníamos anteriormente. Y ahora sí, aquí tenemos ya nuestra fecha, año, mes y día con la hora.
¿ok? Entonces, de nosotros depende. Si se dieron cuenta, cometí por ahí un pequeño error. Un error de dedo prácticamente. Omití unos campos sin querer. No correspondían al número total de campos que yo había declarado. No correspondían al número total de valores que hemos utilizado. ¿Dónde hemos visto este pequeño gran error? Siempre en el insert int. ¿Okay? Ese fue mi error. ¿Okay? No lo alcancé a visualizar completamente por el tamaño de mi pantalla, obviamente. Entonces, si todo sale correcto, si todo sale bien, ahí lo vamos a ejecutar ya y vemos que el trigger está funcionando súper bien. ¿Okay? Si vimos, al crear el trigger no me marcó ningún error, si lo recordamos bien. O sea, lo marcó exactamente como tenía que ser, pero al momento de ejecutarlo, ¿okay? Al momento de ejecutarlo es donde nos empezó a marcar los errores. El error básicamente que no correspondían al número total de campos declarados, al número total de valores que yo estaba ingresando. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, ahora ya que cambié cantidades, ahora vamos a cambiar varias cosas. Por ejemplo, el mismo producto, vamos a quitarle menos 0.5. Okay. Vamos a verlo. Actualizar productos. Okay. ¿Qué había modificado? Actualiza productos. Es que iba a modificar aquí un registro diferente. Ok, vamos a verlo. Vamos a modificar por ahí unos datos. Aquí está. Aquí vemos el NS7, que era la libreta raya, aumentamos y luego disminuimos. Ahorita le voy a quitar .23 para que veamos cómo funciona. Menos punto 23. Y ahí está. Ok, si estamos viendo, cada vez que le hago una modificación, así sea el mismo producto, se va guardando un nuevo registro de manera automática. Ok, nosotros ya no hacemos nada, el trigger lo empieza a hacer por sí solo. Ok, está bastante bueno. Ok, utilizar triggers. Ahora ustedes ya me podrán entender que por qué me llama mucho la atención esto. La verdad me gusta muchísimo la utilización de los triggers. Ok, entonces si hacemos cambios en todos los campos que declaramos, ojo, entonces todos esos campos se van a ver reflejados aquí. Okay. Por eso utilizamos todos los campos de toda la tabla, ¿sale? Los anteriores y los nuevos. Okay. Por eso utilizamos la A para anterior y la D para nuevo. Utilizamos, recapitulando un poco, utilizamos dentro del trigger, de la estructura del trigger, el before, utilizamos old y utilizamos new. ¿Okay? Ya para ir terminando el video, podemos decir lo siguiente. Como ya les había dicho, ahora gracias al trigger podemos verificar quién, cómo, cuándo realizó una modificación ya determinada. ¿Okay? Los triggers son importantes para la buena administración de las bases de datos.
Como ya decíamos, estos se ejecutan automáticamente cada vez que una tabla se ve afectada. Y eso sería prácticamente todo. ¿Ok? Quiero que practiquen, chavos. Quiero que hagan sus ejemplos. Quiero que hagan sus ejemplos basados en este video. ¿Ok? Y que sigan ustedes sobre la misma, que sigan practicando, haciendo sus tareas, así como lo están haciendo hasta la fecha, perdón. Y bien, vamos a dejar hasta aquí el video y nos vemos en el siguiente. Hasta entonces, que les vaya bien y cuídense mucho.